Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons, Atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina. Es muy difícil encontrar gente pretenciosa en el conurbano. Yo empecé a conocer gente pretenciosa cuando me empecé a vincular con gente de más de Capital Federal, especialmente cuando empecé a estudiar en la carrera de Filosofía y Letras en Puan. Pero más allá de la carrera de Filosofía y Letras en Puan, de que no quiero decir que todos sus alumnos y sus alumnas eran pretenciosos, nada, creo que es muy difícil encontrar una persona. Es algo propio del conurbano, la falta de pretenciosidad. No creer que vale más de lo que vale. Suena Conurbano. Suena Conurbano. Warning Radio. Periodismo, identidad, territorio. Warning Radio. En este episodio de Suena Conurbano Warning Radio, Silvina Giaganti, escritora. Naciste en Avellaneda, viviste muchos años hasta los 20 en Sarandí. Si nos tenés que contar a nosotros y a nosotras, a nosotres que estamos en el oeste, ¿qué es Avellaneda? ¿Cómo lo describís el sur del conurbano? Grupos de amigos en la esquina, escuchando rock and roll. Club social, clubes sociales, clubes chiquitos. Carnavales en verano, comparsas armadas entre la gente del barrio, de diferentes edades, participaban todos. Desde hacer la ropa, desde poner la casa, desde usar las lentejuelas en los chalecos, fútbol en la calle, fútbol en la vereda, cortar la calle, fútbol en la vereda, los asaltos en las terrazas, itinerantes. Un asalto por semana en el verano, o un asalto cada 15 días en una terraza o en un patio de alguno de las casas de los que vivíamos en esa cuadra o en cuadras cercanas. Y se armaba ahí una canasta, me imagino, ¿no? Uno trae la bebida, otro trae la comida. Exactamente. Cada uno llevaba algo. Estaba como el anfitrión o la anfitriona que ponía nada más y nada menos que la casa, que era esencial y fundamental. Y después era la gaseosa, los palitos, las papas fritas, cosas elementales. Y ahí se bailaron los primeros lentos de la vida de todos mis amigos de la infancia y mía. Los primeros lentos de los principios de los 80, fines de los 70. También pienso mucho en los Rolling Stones cuando pienso en el sur del conurbano. Mucha gente Stone, mucha movida Stone. Mucha zapatilla topper. Mucha zapatilla topper, mucho flequillo, mucho muchacho queriendo ser Jagger o Richard o Ron Wood, o mucha frontalidad, mucho grabar, mucho comprar un cassette original y después pasarlo para que todos hagamos la copia. Cassette original y después casa por casa iba ese cassette para grabarlo en el doble casetera. Solidaridad entre vecinos. Mucha. Los primeros romances, los primeros enamoramientos, transar en los pasillos, de los lugares oscuros, los primeros consumos de alcohol y de otras sustancias, festejar Navidad y Año Nuevo en la calle, que se armara una historia ahí en la calle. ¿Se cortaban así las veredas y se juntaban entre los vecinos? Era medio, no era programado, o sea, en general todo el mundo pasaba Navidad o Año Nuevo ahí, quizás alguna familia se iba de la familia de no sé quién, pero en general estábamos todos ahí en Año Nuevo. Y a las 12:30, una vez que ya se había brindado puertas adentro, se salía,
se armaba baile, uno sacaba la música, el otro sacaba el parlante, se sacaban las mesas y se terminaba armando un baile espectacular hasta las 4, 5, 6 de la mañana, con todos los vecinos, insisto, de todas las edades. Ahí en tu libro, Donde brilla el tibio sol, mencionás que la clínica donde naciste ya no está más, ya no existe más. Sí, la 25 de mayo. ¿Cómo ves ahora cada vez que volvés, ¿no?, al barrio? ¿Te encontrás con eso nuevo, o también volver al barrio es decir, che, esto está todo igual? Porque pasan esas dos cosas, me imagino también, ¿no? En los cambios, es como diciendo, yo nací en una clínica y ya ahora hay otra cosa totalmente distinta. Y también me imagino que pasa eso otro de volver al barrio y decir, está la casa de la vecina Tota y tiene el mismo árbol, ¿viste? Y el mismo color. Imagino esas dos imágenes, te pasan esas dos pantallas de lo estático, de lo que fue y de lo que se transformó. Veo más permanencia que cambio. La clínica 25 de mayo queda en el centro de Avellaneda, por decirlo de alguna manera, cerca de la plaza, donde está la catedral, donde está la zona céntrica, casi muy cerca de Avenida Mitre, y donde viven mis padres y donde viví yo hasta los 20 años es Sarandí, que son 40 cuadras más hacia el sur. Y si bien no son dos mundos diferentes, a medida que vas avanzando hacia el sur, desaparecen los locales, desaparecen las galerías, desaparecen los comercios, las panaderías, y desaparecen incluso la mayoría de los colegios que están muy cerca del puente, y se va convirtiendo en un barrio cada vez más barrio. Dicho esto, yo siempre que voy hago como un relevamiento y no dejo de mirar todo, para ver si algo cambió y qué. Y lo que veo es más permanencia que cambio, ¿no? Sobre todo en mi barrio, ¿no? Por ejemplo, no sé, me siento a hablar con mi mamá y le digo, la casa tal sigue viviendo la familia de Marcelo, que por ahí Marcelo era un amigo mío, sí, lo que pasa que, bueno, la gente se muere también, entonces, bueno, sí, ahora vive Marcelo con la mujer, y ahí mi mamá me va reponiendo toda la información que yo voy perdiendo, pero, o sea, cómo crecieron mis amigos, o quienes fueron mis amigos durante mi infancia, me va reponiendo un poco los cambios familiares, pero por lo general, al menos en mi cuadra, pero que creo que es bastante representativa de toda la zona, no suele haber demasiadas mudanzas de personas que vienen a vivir ahí. Siempre son los hijos que se hicieron una casa arriba, o son, no sé, primos que construyeron atrás, o hay como una especie de herencia del patrimonio, por decirlo de alguna manera, en donde siguen viviendo las mismas familias, las mismas personas. Las generaciones, digamos, las otras generaciones se van quedando ahí en el barrio. Las generaciones se van quedando ahí en el barrio. No hay mucho movimiento de personas, no hay vecinos nuevos, por decirlo de alguna manera. Y tampoco hay mucho movimiento en cuanto a modificación visual, ¿sí? Sí puede haber que alguien haya decidido tirar abajo su casa y hacerla nuevo, o dado que tiene terreno, construir atrás, o dado que tiene un techo, construir arriba. Digamos, en general opera por acumulación. Se van agregando habitaciones, se van agregando cuartos, se van agregando más casas dentro de una misma casa, ¿sí? Y después están las cosas típicas que pasan, que nos pasan a todos. Algunos se separa y vuelve a la casa de los viejos un tiempo para volver a rearmarse. A veces se queda 20 años, a veces trae a la nueva novia o al nuevo novio con el hijo de la novia, entonces, che, ma, ¿me dejás construir arriba? Bueno,
también hay algo de... Bueno, hay algo de la conciencia de la casa, ¿no? De tener un hogar, de tener una casa, de tener un techo. Ahí, cuando vos me preguntabas, ese es otro concepto, ¿no? Hay como mucha conciencia de lo importante que es tener un techo. Entonces, ninguna persona, ningún padre, ninguna madre te va a decir, te vas de acá, puede pasar. Pero digo, en general hay una conciencia de recibir al hijo o a la hija que tal cosa le salió mal en un momento y vuelve y necesita volver a su pieza, necesita volver a instalarse, necesita volver ahí, ¿no? Creo que también es algo no solamente económico, sino emocional. Volver a estar cerca de los padres, si en algún momento fracasaste en algo, te fue mal en algo, que puede ser una pareja, que puede ser un laburo, que puede ser algo frustrante, ¿no? Me pasó a mí, de hecho. Pero hay una conciencia del techo, del valor del techo, del valor de la casa, del valor de tener un lugar donde estar. Y vos ahí cuando te pasó eso, lo primero que fue después de una separación, ¿no? Una sí, relación, exactamente. dijiste, vuelvo a la casa de mis viejos así sin dudarlo. Y estaba muy en la lona. Estaba muy en la lona emocionalmente, estaba knockout. Estaba knockout, o sea, me costaba mucho levantar cada pie, por decirlo metafóricamente. Estaba muy knockout, estaba muy triste y también me tenía que rearmar económicamente. Y también tenía que pensar muchísimas cosas. Y el único lugar en el que yo percibía una incondicionalidad tal que podía tomarme el tiempo para hacer todas esas cosas que no sabía cuánto tiempo me iban a llevar, no sabía en cuánto tiempo me iba a poner bien, no sabía en cuánto tiempo me iba a rearmar, no sabía en cuánto tiempo iba a poder salir al mundo de un modo menos roto que el que estaba en ese momento. Era la casa de mis viejos y era mi pieza, básicamente, que no la usaron para otra cosa, que mientras que quedó intacta. Que desde que me fui quedó ahí, con su banito, un poquito alejada, no un montón, un poquito alejada, o sea, garage mediante, y yo estaba ahí como en mi búnker, y en ese búnker me curé. En ese búnker me llevó mucho tiempo, pero mi vieja no me molestaba para nada, estaba muy atenta desde lo... Si comía, entonces era, ¿querés comer? ¿Querés un café con leche? No era hablar de los grandes temas de lo que me había pasado, era, ¿querés un café con leche? ¿Querés un sanguchito? Y la verdad es que me pasó una vez, me pasó hace más de 10 años, y volví, y habré vuelto, no sé, 6 meses, una cosa así, y fue incondicionalidad pura. No fue porque pasó esto, no fue, pero a vos te parece que estés durmiendo hasta tal hora, pero vos pensás que la decisión que tomaste fue correcta, pero vos pensás que, ¿y ahora qué vas a hacer? No. Silvina, querés un sanguchito, Silvina, querés un café con leche. Claro, que en esos momentos también me imagino que es lo que uno necesita, ¿no? Una necesita como que no me preguntes nada ya, o sea, quizá en algún otro momento lo contaste o no. Claro, estoy en una, o sea, yo lo que dije de alguna manera, no en este lenguaje, pero como que dije, estoy en una. Claro. Estoy en una muy grande, voy a volver, ¿sí? Y además, personalmente, no hice ese movimiento, yo me fui a los 20, entre los 20 y los 21, y no es que hice ese movimiento un montón de veces, no es que le caía a mi vieja una vez por año, necesito quedarme acá una semana, necesito quedarme acá un mes, tipo, no era un movimiento constante. Entonces, 15 años después de irme, le dije, necesito volver, no estoy bien, me están pasando un montón de cosas, y nada, fui bien recibida.
con incondicionalidad, me parece fundamental, porque esa es la palabra, incondicionalidad. No estuvo condicionada a que yo hiciera o no hiciera, hacer lo que quieras, tenés tu pieza, esta es tu casa. Silvina Giaganti es escritora, poeta, periodista cultural, licenciada en filosofía y tuitera. En 2017 publicó el poemario Tarda en apagarse y en el 2022 lanzó Donde brilla el tibio sol, una autobiografía que aborda su amor por Independiente, el conurbano y su historia familiar. Las ciudades suenan. Esta locura que es el conurbano. Las historias viven. No podría pensarme de vivir en un lugar más tranquilo. Suena Conurbano. Warning Radio. Sí, quiero irme para la infancia también, ¿no? Esos momentos donde te regalaron esa primera pelota roja, donde pediste la campera con el escudo de Independiente, cuando veías a tu viejo irse a las 5 de la mañana, recontra temprano, a laburar. En esos momentos, ¿cómo lo viviste vos todo esto que te comenté? Lo primero que querías en una Navidad del 83, creo que era, esa primera pelota y eso de ver a tu viejo irse a laburar y después que te acompañaba a la cancha, ¿no? ¿Cómo lo vivía en ese momento o cómo lo reflexiono hoy? ¿Cómo lo vivías en ese momento? Yo era muy callejera. Fui muy callejera desde chica. El barrio lo permitía. 83, 84, 85. El barrio permitía eso. Quedarme con la pelota dándole a la pared hasta la hora que quisiera. Pero real, real. Y me gustaba mucho la calle. Me gustaba mucho estar en la calle, en la vereda, en la calle, puertas afuera. Y lo que me pasó con el fútbol, digamos, sea la instancia de pedir la primera pelota, que fue previo a pedir el equipo de Independiente, que ser Independiente no fue una decisión demasiado racional, demasiado meditada. No es como ahora, que como una banana o espero un rato y me hago un sándwich. No. Fue una decisión irracional ser Independiente. No sé cómo llegó. Sí que mi papá hizo dos cosas en la vida. Trabajar y que le gustara el fútbol. O sea, una persona con gustos muy puntuales y contados con los dedos de una mano. ¿Sí? Trabajar, estar todo el tiempo haciendo algo, o sea, trabajar afuera, trabajar en una empresa que era Selva, que era una empresa de electricidad, él fue soldador hasta que se jubiló, después trabajar en casa, arreglar las cositas de casa, trabajar los fines de semana, no sé, ir a pintarle la casa a un vecino, y después fútbol, ¿no? El fútbol era sagrado. El fútbol era sagrado. El fútbol era sagrado, todos los partidos se pasaban en la tele, se veía además después a la noche todo el resumen, ¿sí? Y evidentemente algo de eso, yo estaría ahí sentadita mirando eso. En algún momento le pedí una pelota de fútbol a los 4 o 5 años, tomá. Y cuando le pedí el equipo de Independiente, evidentemente ya era de Independiente, si no hubiese, no recuerdo haber pedido una camiseta de otro club, quizá de la selección argentina, que ya me la compré yo de grande, ¿no? Pero digo, ya era de Independiente. Y en general lo que observaba en esos años precoces de mi vida era un... Yo pedía y eso estaba. Yo pedía y eso estaba. Y con respecto a ver a mi viejo trabajar tanto, me apena que me haya apenado de tan chica. O sea, recuerdo que se me estrujaba el corazón de muy chica.
De que lo veías a tu viejo irse y estar todo el día laburando. Es que me despertaba mi viejo se despertaba era de noche, de 4:30. Igual se jubiló hace 25 años y se sigue despertando a 4:30. No, se sigue despertando a 4:30. O sea, no sé, acostumbrado por 40 y pico años de trabajo, 40 y pico años de esa rutina, ok, pero se sigue despertando a 4:30. Pero sí, un poco se me estrujaba el corazón el nivel de esfuerzo. El nivel de esfuerzo que yo le intuía correctamente que había en todos esos movimientos: levantarse 4:30, hacerse solo el café con leche, barrer, porque además barría, porque además se despertaba con tiempo, no es que salía corriendo, barría. Y después se tomaba el bondi, uno de los dos bondis, porque tenía que hacer combinación, se lo tomaba en la esquina de la pieza en la que yo dormía. Entonces, y era de noche, y él ahí esperando el colectivo. Me hubiera gustado entender las cosas más tarde. ¿Y hoy cómo reflexionas esa situación? Hoy reflexiono esas... me da mucho orgullo mi papá. Más de una vez mi viejo me dio bronca porque... Y me generaba mucho agobio, pues no se quejaba. Es un tipo que no se queja. Es un tipo que jamás lo vi decir la pucha. ¿Por qué me tengo que levantar temprano? No, a ver, sí, la pucha, ¿por qué me pagan mal? La pucha, ¿por qué yo tengo que hacer este laburo? La pucha, ¿por qué tengo que trabajar 12 horas por día? ¿Por qué otros tienen más que yo? ¿Por qué no pude estudiar? Me agobiaba mucho eso porque quizás me hubiera gustado verlo quejarse. Putear un poco, ¿no? Claro, putear un poco, como, ¿sabes por qué te digo que me agobiaba? Porque para él estaba todo correcto eso, ¿entendés? Entonces es muy agobiante que no se quejara de nada. Y vos por ejemplo, en la parte... Sí, yo soy todo lo contrario, yo soy una retobada, ¿me entendés? Soy una retobada. ¿Vos ahí en la adolescencia te picó esto de quizá increparlo un poco o no, o respetabas esas posturas que tenía él? Esa postura así como silenciosa, casi monástica, casi de aceptación de la realidad y del destino y de su vida. Sí. Yo creo que yo creo que seguramente en mi adolescencia empecé como a sentir, y me avergüenzo, pero bueno, empecé a sentir como un poco de rechazo hacia hacia eso que yo leía como conformismo, ¿no? Hacia eso que yo leía como una aceptación sumisa de la realidad y de sus condiciones de existencia y de las condiciones de existencia para su familia. En algún momento seguramente me rebelé y discutí, o le dije más de algún, o habremos hablado eso en malos términos por mi responsabilidad, no por la suya, porque nunca fui una persona a hablar en malos términos, pero seguramente me rebelé ante esa condición que yo en ese momento leía como sumisa, ¿sí? Y como conformista, ¿sí? Y después, cuando te haces grande,
cuando te haces grande, cuando me fui convirtiendo en una mujer grande, no tengo hijos, no tengo responsabilidades más que las que tengo conmigo misma. Me di cuenta de lo difícil que es llevar adelante una familia. ¿Entendés? Lo complicado que es eso. ¿Entendés? Que sea todo, ¿no? Creo que en esas circunstancias de que uno, bueno, en este caso ahora hay como, bueno, elijo, ¿no? Tener una familia, pero igualmente aún eligiendo tener una familia, lo das todo. Obvio, digo, yo no le atribuyo a mi padre no haberla elegido, pero hoy veo que, bueno, mantener un hogar, ¿viste? Mantenerlo desde su dimensión en cuanto a concreta de dinero, mandar a tus hijos a la escuela, que no les falte nada, darle las herramientas básicas para que crezcan, es como un montón, ¿viste? Entonces, ¿desde qué lugar yo en la adolescencia pude increparlo por sumiso o conformista? Me parece lo contrario casi de la sumisión, ponerte al hombro una familia. ¿Y cómo mezclaste esto? Me interesa este contrapunto, ¿no? Entre lo que es la filosofía, porque estudiaste filosofía en la UBA, y esto, también este barrio, esta cultura popular que te atrae tanto de ser hincha independiente, de estar ahí, de haber vivido y vivenciado el barrio, de estar en la calle, digo, ¿cuál fue el punto de conexión entre estos dos mundos, si se quiere, entre comillas, pueden ser distintos o no? Por supuesto, son mundos bastante irreconciliables, son mundos que difícilmente se toquen, y son mundos donde operan no reglamentos, sino costumbres o pactos diferentes, ¿no? Y en donde te encontrás con gente muy diferente a vos, no nos podemos hacer los tontos ni las tontas de soslayar que, de alguna manera, una carrera humanística en general siempre fue una carrera elegida por las élites, ¿no? Porque son carreras que tradicionalmente no dan dinero, porque son carreras que tradicionalmente demandan mucho tiempo de estudio, porque son carreras que son difíciles de compatibilizar mientras las estudiás con un trabajo, por los horarios y por miles de cosas más, por todo lo que le tenés que dedicar para hacerla bien, porque si querés hacer una carrera académica tenés que hacerla tenés que iniciarla antes de los 30 años, con lo cual, ¿cómo haces para iniciar algo antes de los 30 años de tener que trabajar? Entonces, de alguna manera, si bien la democratización de las universidades no se dio ayer, las carreras humanísticas mantienen ese halo de élite, ¿no? De que tenés que tener un colchón para poder, digamos, hacerla del modo que te permita dedicarte, ya sea como docente, ya sea como investigadora. Eso por un lado. Y aparte muy expulsiva por los horarios de las cursadas, bla, todo lo que ya sabes. No obstante, fui, ¿cómo se dice? Testaruda.
supongo, testaruda y nada, y cursé la carrera obviamente a mis tiempos y con mis tiempos, y me recibí en un tiempo mucho mayor que el que la carrera supuestamente sugiere, y quizá en un tiempo mayor al resto de mis compañeros, pero no tanto, porque son carreras largas, trabajando de lo que podía y haciendo, siempre trabajando, y la elección tiene que ver, la elección de esa carrera tuvo que ver para mí con el bichito de la lectura. Que eso sí es un mérito medio familiar, digamos. Y no lo digo como un mérito familiar porque en mi casa había una biblioteca, porque no había una biblioteca. Pero sí mi tía, que vivía a 5 cuadras de casa, si era modista, por alguna razón tenía una biblioteca increíble. ¿Y te ibas ahí, te colgabas a leer? Mi tía fue como una madre para mí. Mi tía suplió recursos que mi madre no tenía demasiado desarrollados, y entonces la casa de mi tía, 5 cuadras, era como mi segunda casa. Entonces yo dormía en la casa en la habitación de la que era mi prima, que ya se había casado, y ahí había parte de la biblioteca. Tenía 11, 10 años, me quedaba a dormir ahí, mi tía me trataba bien, era como una nueva hija, era como, ¿entendés? El renacimiento de poder ser, era como una especie de, bueno, vuelvo a ser madre, teníamos onda, hablábamos, yo siempre me vinculé con gente muy grande de chica. ¿Pegabas más onda con la gente grande? Pegaba mucha onda con la gente grande porque además mi familia era grande, ¿entendés? Entonces con mi tía hablábamos un montón, ella mientras cosía yo le hacía mate y me contaba cosas y qué sé yo, y veíamos programas de gente grande, ¿viste? Los programas del canal de aire de gente grande, historias de personas grandes, y ahí había una biblioteca y yo empecé a leer y claramente no entendía el 80% de lo que leía, pero esa es una de las razones para leer, que la lectura se resista. Entonces, ir avanzando en ese entendimiento. Y ahí me agarró el bicho, y ahí mi tía se dio cuenta, mi otro tío también se dio cuenta, ambos hermanos de mi padre, y me empezaron a regalar libros para el Día del Niño, me empezaron a regalar libros para Navidad, me empezaron a regalar libros para los momentos en donde había que hacer regalos. Primero libro para niños, ¿no? De autores que escribían para niños, y después empecé, como te decía, a agarrar libros de adultos. Y a partir de ahí no paré más. A los 14 fui a un taller literario en Boedo, vi un aviso en un diario, ya tenía 15 años, le dije a mis viejos que iba a ir, empecé a escribir, empecé a leer, y ahí es como que se empezó a armar un aprecio y un acercamiento con la literatura que no abandoné más. Y esto lo que fue el estudio, digamos. Siempre, siempre sintiéndome afuera. Ajá, ¿por qué eso? Porque... ¿Del mundo de la literatura o de qué? Supongo que del mundo de la cultura en general, ¿no? Incluyendo a la literatura. Del mundo de la cultura en general, no, digamos, no. La cultura no fue algo natural en mi casa y en mi entorno. Entonces a eso llegué de alguna manera trabajosamente, ¿sí? No de manera natural. Y no estaba dado. Y entonces siempre me sentí como con distancia, ¿no? Siempre me sentía a una cierta distancia. Tanto cuando digamos, pasaste, te fuiste a la otra frontera viviendo en Capital, o mismo ahí también estando en Avellaneda o Sarandí. Estando en Avellaneda ni hablar, pero bueno, viste lo que pasa, ¿no? Cuando empezás como a mezclar mundos, medio que ya el otro no te reconoce en ninguno, ¿no? No sé,
Eso es lo que pasa también, que te vas moviendo tanto y vas renunciando a tantas cosas o vas sumando cosas, que muchas veces las personas que te rodean piensan que al sumar algo estás rechazando lo otro, ¿no? ¿Cómo vas a leer libros y vamos a jugar a la pelota? Me refiero a amigos, claro, me refiero a amigos del barrio, ¿entendés? ¿Entendés? Cuando yo empecé a tener amigos de Capital... ¿Qué te hace la porteña? No, pero te lo digo posta y me hiciste acordar de algo. O sea, ahora me apareció una imagen de golpe, como medio, viste, como delirándome, una vez caí con un amigo de Capital a la esquina, nos íbamos a un recital, yo ya estaba como coqueteando con el centro, estaba haciendo cosas más del otro lado del puente, entonces era como celos. ¿Qué te haces? ¿Entendés? El qué te haces es muy de barrio. El qué te haces, sí. El qué te haces es muy de barrio, ¿viste? Sí. ¿Qué te haces la que estudiás? ¿Qué te haces la que lees? ¿Qué te haces la que... El ya no sos igual de 2 minutos, ¿no? Que en ese se refiere a la historia de un policía, pero que se podría referir a la historia de cualquier persona que un poco hace un éxodo de su lugar de nacimiento, ¿no? Y de su lugar de pertenencia. ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Pero por otro lado, lo que te quiero decir es que a la par de eso, de empezar como a consumir cosas de Capital, no sé, tuve la fortuna de ver a los 14 años a Batato Barea, antes de morir, en el Rojas, como cosas así, ¿no? Medio que yo curtía de Capital, cuando digo Capital, era San Telmo y era el centro, Corrientes y Callao, el Rojas, el Cosmos, ¿viste? ¿No? Eso era el centro para nosotros a los 14, en 1990. Y San Telmo. La Bohemia estaba en San Telmo. Y cuando empecé a coquetear con todo eso, yo estaba como fascinada, pero a su vez sentía que no me que de pleno derecho no me pertenecía a eso, ¿viste? Como que era una infiltrada. Claro. Una outsider. Una infiltrada, exactamente. Una infiltrada del conurbano. Una infiltrada del conurbano, que no se den cuenta, claro. ¿Entendés? Silvina Giganti alcanzó al gran público con Tarda en apagarse, un poemario que vendió miles de copias y que lo ubicó en un nuevo lugar. Fue definido por la crítica como una breve autobiografía en verso de una crudeza que conmueve. Es un testimonio, la narración de la experiencia de una vida con delicadeza emocional. Suena Conurbano. Warning Radio. Sil, y esto de la filosofía, ¿no? Tengo ahí una, no sé si es una teoría, pero es un pensamiento, ponele. A ver. Que la filosofía es muy práctica también para los problemas cotidianos, o podría llegar a ser práctica para las cuestiones cotidianas. Digo, si bajamos, ¿no?, todos los textos a algo más barrial, algo más de tú a tú, ¿no? Ese estudiar y meterte en el mundo de lo que es la filosofía, ¿te ayudó de alguna manera a entender a esa familia trabajadora, a tu viejo y demás, a todo esto que nos estabas contando? Yo creo que la idea que tengo de la filosofía, si bien después de recibirme un poco la abandoné, en el sentido de no es la lectura, mis lecturas no son de filosofía, y mis investigaciones no son sobre filosofía, claramente la abandoné. Sí, yo siento que la filosofía es más que el despliegue de contenido de pensamiento a lo largo de la historia, de un contenido de pensamiento puntual. Para mí, más que eso, que lo es también, vas a la filosofía antigua y vas a ver que los problemas eran tales, vas a la filosofía medieval y los problemas eran otros, vas a la filosofía moderna y los problemas son otros, y vas a la filosofía contemporánea y actual y los problemas claramente son otros, porque están conectados con su época.
Ahora bien, yo pienso que más que el despliegue del contenido contextualizado, para mí es una herramienta para pensar. La filosofía te enseña a pensar, ¿no? Sí. Más que un contenido. Después te podés enamorar de, no sé, de Foucault y toda tu vida dedicársela a un pensador o a una corriente filosófica, por supuesto. Eso es lo que hacen los investigadores, ¿sí? Se meten de lleno con un autor o con una corriente. Ahora, para mí la filosofía es más un dispositivo que te enseña a pensar, ¿sí? Que te enseña a pensar. Para mí es como, incluso te enseña a pensar sobre cualquier otra cosa. Tal cual. Y eso también se puede también aplicar, ¿no? Me parece. En ese sentido, digamos, en ese sentido sí pienso que la filosofía es la madre del resto de las disciplinas, ¿sí? Es como la base, ¿viste? Estableció las columnas de cualquier otro pensamiento humanístico, ¿sí? Cuando salió tu poemario Tarda en apagarse, Sí. ¿te esperabas así que vendiera una zarpadera de copias? Te voy a ser completamente honesta, no, estaba aterrorizada. Creo que parte de lo que venimos hablando y parte de esto de este programa al que me estás convocando, que tiene como motivo central el conurbano, tiene que ver con algo que te voy a contar, que es que por un lado responderte, y es que no me lo esperaba, no estoy mintiendo, no soy como esas personas, no esperaba realmente, y lo esperaban. No lo esperaba, pero además tenía mucho miedo. Tenía mucho miedo de la exposición, tenía mucho miedo de publicar un libro. No sé si tanto por el contenido de los poemas que transitan temas a veces espinosos, una sexualidad disidente, feminismo, una contradicción con los asuntos barriales, con lo familiar, bla, 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 más allá de que yo me estaba exponiendo con temas espinosos o autobiográficos, yo tenía mucho miedo a esto, es muy llano lo que te voy a decir. A que como me sentía y me sigo sintiendo en parte una infiltrada, aunque ya haya publicado el segundo libro y publique notas y qué sé yo, y alguien puede decir Silvina es periodista cultural o Silvina es escritora, ya es escritora, sí, lo dicen, qué sé yo, me cuesta hacerme cargo, hacerme cargo, prefiero no. Pero digo, tenía mucho miedo a que digan, de nuevo, ¿y esta quién se cree que es? ¿Quién se cree que es para sacar un libro? Lo que tenemos pleno derecho de sacar un libro somos tal, tal y tal. Y cuando digo tal, tal y tal, no estoy diciendo nombres, estoy diciendo... Como una élite, ponele. No estoy diciendo Pedro, Juan y Mario. Estoy diciendo, los que tenemos derecho a sacar libros, a publicar libros, a que se nos declare como escritores, somos pertenecientes a una clase social, tenemos una familia intelectual, hemos nacido en un mundo donde la cultura era algo natural. ¿Quién es esta? ¿Quién es esta infiltrada? Yo tenía mucho miedo de eso, y por algo, y creo que en alguna nota, en aquel momento, 2017, 2018, 2019, cuando el libro salió, que igual se siguió moviendo hasta hoy, lo digo siempre, muchas veces me preguntan, ¿por qué publicaste a los 41 años? ¿No? Hay una especie de prejuicio de que viste el prejuicio de la juventud. Está el prejuicio de la juventud y en la literatura no es ajena. Entonces, más de una vez me preguntaron, ¿por qué publicaste a los 41 años? Más allá de por qué no,
que es una pregunta que no tiene razón de ser, pero suponete que la piense, obviamente, porque es una pregunta legítima. Me costó mucho autorizarme a escribir. Me costó mucho pensar que yo tenía derecho a publicar un libro. Me costó. O sea, las personas del conurbano también somos acomplejadas. O somos acomplejadas respecto de cosas que pensamos a las que no tenemos derecho, ¿no? A bienes culturales, a bienes simbólicos. Las personas del conurbano, a veces, digo, no quiero generalizar, pero nos estamos entendiendo, ¿no? Sí. Digo, a veces tenemos como la sensación de que no tenemos derecho a determinados bienes simbólicos. Ni producirlos, ni consumirlos. Tal cual. Y eso es mucho más fuerte, de lo que creemos, ¿eh? Hoy hay gente que dice, no, ya estoy igual, todo es lo mismo. Mucha gente me dice, ¿pero qué te haces? Esa es mi frase. ¿Qué te haces? Si Silvina, Avellaneda está cruzando un puente, es lo más cerca de tener capital. No, es otro mundo. No tiene que ver con lo geográfico, no tiene que ver con la distancia. No tiene que ver con la distancia, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con otro armado sentimental, tiene que ver con otro armado de cabeza, tiene que ver con otras costumbres, tiene que ver con el lugar social, con los discursos en torno al conurbano que se fueron consolidando a lo largo de la historia. Porque hay un discurso sobre el conurbano y sobre el centro, sobre la periferia y sobre lo que esa periferia supuestamente rodea. No nos hagamos los giles con eso, no es todo lo mismo, aunque estés a 25 minutos en colectivo. Tal cual. Sí, también esto de que la cultura, o la buena cultura, entre comillas, la tenés que buscar allá, y acá no hay nada, de este lado no hay nada, o no te lo mereces. Eso también pasa. Exactamente. Que no hay, que no sos capaz de producirla, y que hasta ahí sos capaz de consumirla. Sí, y los libros los publicás o los haces, armaste un circuito para que se pueda acceder, digo, para que alguien pueda comprar el libro. ¿Dónde quiero comprar el libro? Tengo que ir a Capital? No. Bueno, Tarda en apagarse fue un libro que la rompió toda. Yo lo publiqué en una editorial muy chiquita, ya sabemos, hay editoriales como Mainstream o de monopólicas, las grandes editoriales, y después tenés que en Argentina realmente proliferan las editoriales independientes. Tarda en apagarse, lo saqué en una editorial independiente, y bueno, a medida que se fue vendiendo, cada vez más librerías a mi editor le abrían las puertas, porque antes no le abrían las puertas. Entonces le abrieron las puertas para que entrara mi libro y el catálogo total de la editorial. Ese libro hoy está agotado, y está totalmente agotado. A mí me quedan 5 ejemplares, a mi editor, que es de Moreno, Pablo vive en Moreno, tampoco. Así que ahora vamos a hacer una reedición, porque bueno, es momento. Y con respecto, y bueno, eso, digamos, está en librerías tanto de capital como de provincia, como de las provincias de Córdoba, Rosario, el sur, y también en librerías virtuales, que cada vez hay más, y con la pandemia explotaron, en donde te lo mandan, ¿no? Y también lo podés comprar en sitios virtuales, ¿viste? Donde vos buscás productos, ahí Tuki está, buscás, ves en qué zona está y te lo podés hacer mandar. Eso por un lado. Y nuevo no está agotado y está en librerías está en librerías de capital, de provincia, y la propia editorial, que es Mansalva,
Tiene una tienda virtual y manda a cualquier lado. ¿Qué te llena de orgullo habitar el conurbano? O haber habitado el conurbano también. No ser hipócrita. Saber lo que cuestan las cosas. Y saber que siempre me las voy a arreglar. ¿Y a qué suena el conurbano? ¿Cuáles son los sonidos característicos? Los amigos en la esquina, a la noche. La máquina de cortar el pasto. Y brindar con sidra en Navidad. Gracias, Sil. De nada. Suena Conurbano Warning Radio es una producción de FM en Tránsito y Liquidámbar Studio. Producción general, Patricio Enciso Riveros, Emiliana Matina y Cecilia Kafka. En la conducción, Maitena Sánchez Cataño, Belén Tenaglia y Julieta Urdinola. En la edición, Ricky Durán y Ramiro Ruffini Vaz. Operación y grabación, Antonella Carbone y Santiago Lambach. Nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify. Nos podés seguir en todas nuestras redes como FM en Tránsito y Liquidámbar Studio. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons. Atribución Compartir Igualdad 4.0 Argentina.